Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Antes de comenzar con el video, primero esto será corto. Segundo, el iceberg lo haré por parte ya que es realmente extenso, y tercero voy a hacer los vídeos con mucha calma y paciencia. También comenté si le gustó mucho este video iceberg. Ya sin más introducción, comencemos. Las guerras de pandillas de la ciudad de Arkham fueron una guerra en curso dentro de la ciudad de Arkham. Fue principalmente entre las tres facciones malvadas con las pandillas de Joker, las pandillas de pingüinos y las pandillas de Dos Caras. El ganador de la guerra de pandillas fue de Dos Caras debido a que el pingüino fue derrotado por Batman en el museo, y Joker murió al final de la historia principal. Sin embargo, la victoria de Dos Caras duró poco porque finalmente fue derrotado por Catwoman, lo que lo hizo esconderse hasta que la ciudad de Arkham cerró. ¿Sabías que Batman Arkham City guarda un secreto escalofriante que se relaciona directamente con los planes siniestros del espantapájaros en Arkham Knight? Oculto a plena vista, un rayo secreto revela una historia de terror, experimentos y venganza. Nos sumergiremos en las conexiones entre Arkham Asylum, Arkham City, y Arkham Knight, a través de este secreto de ubicación. En Arkham Asylum, el espantapájaros se enfrentó a Batman varias veces a través de horribles alucinaciones inducidas por el miedo. Su última aparición lo mostró arrastrado bajo el agua por el cocodrilo asesino y las alcantarillas. El barco está atracado en el distrito industrial cerca de donde se encuentra la acería de Joker. Debes usar tu secuenciador criptográfico para desbloquear. Si el barco está tenuemente iluminado con un ambiente de navegación, encontrará cucarachas correteando por el suelo y equipos extraños en todas partes. Si continúa más adelante, verá un matón del Joker atado a una camilla. Si camina lo suficientemente cerca, el hombre se despertará y comenzará a morir antes de morir justo frente a usted. Los eventos en el barco sientan las bases para el gran regreso del espantapájaros en Arkham Knight, donde entra en escena como el malvado antagonista en Arkham Knight. Maxi Zeus es un villano de Batman que afirma ser el avatar del dios griego, Zeus. Se ha hecho referencia a él un par de veces en el juego Arkham e incluso tuvo su propia biografía de personaje en Arkham Asylum, y sin embargo, puedes encontrar su club nocturno en la ciudad de Arkham, que al escanearlo desbloquea una historia. De acuerdo con este acertijo, Maxi Zeus desapareció después de una de las muchas rondas de terapia de electrochoque, pero el club siguió corriendo en su ausencia, lo que llevó a algunos a pensar que Maxi no ha ido muy lejos. Desde ese acertijo, no ha habido nada sobre él. Algunos piensan que murió durante el Protocolo 10, otros piensan que fue asesinado por el Arkham Knight, pero no se sabe si sigue vivo o muerto. Durante tu primera misión al luchar contra los matones, si te tomas un momento y miras hacia los tejados, puedes encontrar una figura misteriosa observándote. Este personaje es Azrael, un personaje que conocerás a lo largo del juego. Después de completar 4 acertijos de Azrael en la iglesia, Azrael reveló que había sido enviado para observar a Batman, y creía que era un guerrero que fue predicho por una antigua profecía. Azrael reveló que fue enviado por orden de San Dumas para entregar una profecía a Batman. Y al parecer que Azrael sabía quién era Batman, y predijo los eventos de Arkham Knight. En la ciudad de Arkham, cerca de uno de los escondites de Riddler, puedes encontrar un título de edificio, Canario Negro, que podría un edificio curiosamente tiene su nombre. Batman ha tenido diferentes tipos de batitrajes a lo largo de los 4 videojuegos. Pero Batman Arkham City contiene varios trajes para Batman, Catwoman, Robin y Nightwing, que puedes usarlo en el modo historia o en los mapas de desafío. Batman posee 9 skins, Catwoman, Robin posee 3, y Nightwing solo posee 2.
Como en todas las historias de origen de Batman, Joe Chill es el atracador que asesina a los padres del joven Bruce Wayne, el Dr. Thomas Wayne y Martha Wayne. El asesinato traumatiza a Bruce, inspirando su juramento de vengar sus muertes, luchando contra el crimen en Gotham City como el vigilante Batman. Si bien Chill no hizo una aparición, Callejón del Crimen en donde fueron asesinados los padres del Bruce, sí lo hizo como parte de Arkham City. La gente puede haber asumido que el avance de Bruce en su personaje público se debió a que el sitio de los asesinatos de sus padres se incluyó como parte de la prisión improvisada. Hay demasiado villanos de Batman que nunca salieron en ninguna de las secuelas, solo han salido como acertijos y menciones. A mí me hubiera gustado ver algunos de ellos, como por ejemplo, el Rey del Reloj, Prometeo, o incluso Catman. Una lástima. Los gadgets que usa Batman en los juegos de Arkham también están en los cómics. Obviamente, usa batarangs regulares, perdigones de humo y el gancho / pistola de Garfio en los cómics, pero ¿qué pasa con el modo detective / visión de detective, el disruptor, el lanzador de líneas, el secuenciador criptográfico / dispositivo de piratería remota, el gel explosivo, la carga eléctrica remota, el batarang sónico, el batarang controlado a distancia, etc.? ¿Batman tiene estos dispositivos en los cómics o solo están en los juegos de Arkham? En Batman Arkham City, hay un error que puedes hacer que te permite saltarte secciones enteras del juego y entrar en áreas mucho antes de lo previsto. Pero yo nunca pude lograr salir del Arkham City, ni mucho menos entrar en otras áreas. ¿Qué es el Protocolo 11 en Batman Arkham City? El Protocolo 11 fue ideado por el profesor Hugo Strange como un mecanismo de autodestrucción para la Torre de las Maravillas, para ser utilizada en caso de que fuera comprometida por sus enemigos, especialmente Batman. El código de acceso a este protocolo era el apellido de Batman, Wayne. Bueno, porque la cárcel está llena de muchos hombres. En la mayoría de las prisiones se separa a hombres y mujeres porque es probable que los hombres violen a las mujeres. Algunos matones de la ciudad incluso hacen comentarios sobre Harley, Ivy y Catwoman que insinúan esto. Pero las reglas no están escritas en piedra. Se han hecho excepciones para 3 mujeres en Arkham City. Como decía una respuesta anterior, Harley, Catwoman y Poison Ivy están en Arkham City. Harley tiene la protección del Joker, un poderoso líder de la pandilla, ya que ella es su novia. Y mientras él esté allí, no hay preocupación de que ella escape para llegar a él, lo que intentaría hacer si estuvieran en Blackgate. Sin embargo, yo diría que ella es la que corre más peligro de ser asaltada por los matones de Arkham City, ya que Joker tiende a darla por muerta cuando le conviene. Catwoman es una experta en artes marciales y tiende a ser lo suficientemente sigilosa como para que, como mínimo, pueda permanecer oculta de un grupo de matones que es demasiado difícil de eliminar. Las únicas veces que la han atrapado fueron emboscadas preparadas por genios como Strange de Riddler y por Ivy, pero Selina la buscó y sabía que probablemente habría algo que Ivy necesitaría de la bóveda. Sabemos por las conversaciones de los matones que Ivy es aterradora para ellos. Tiene superpoderes, por lo que es capaz de establecer una base y matar o esclavizar a cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para acercarse a ella. Y si reúne un ejército y se prepara para escapar, Strange podría aprovechar su orquídea o bombardear su escondite. La esposa de Freeze no es una prisionera, pero está inanimada y bajo la protección de Freeze. También intentaría escapar de Arkham si se separaba de su esposa. Talia y sus guardias no son técnicamente prisioneros. Ellos, al igual que el Pingüino, han vivido allí antes de que se fundara Arkham City y nunca se fueron después de su creación. Pero todos ellos son capaces de defenderse. Entonces, hay algunas mujeres que conocemos en Arkham City. Sin embargo, las mujeres criminales promedio no serían enviadas allí. Solo mujeres que sean inteligentes, fuertes o lo suficientemente bien conectadas como para protegerse a sí mismas. Alguien como Shiva,
Cooperado una hija de Falcone. Warren White, un financiero corrupto que robó millones de dólares, pensó que había logrado una victoria legal cuando se le concedió su declaración de locura. Pero cuando llegó al asilo Arkham, se dio cuenta de su error. Los otros reclusos lo volvieron loco y también quedó desfigurado por un encuentro con el Señor Frío, que lo dejó sin pelo, nariz, orejas, labios y varios dedos. Se autodenominaba el Gran Tiburón Blanco y se afiló los dientes para parecerse más a su nuevo homónimo. Poniendo en práctica sus habilidades financieras, se ha convertido en un personaje importante en la escena criminal subterránea de Gotham, dirigiendo una serie de negocios desde su celda en Arkham. En el asilo Arkham, solo aparece como huevo de Pascua, y aunque el Gran Tiburón Blanco no aparece en Batman Arkham City, un edificio con la palabra W. White puede ser el escondite de White. No se sabe si él logró sobrevivir del ataque de Hugo Strange, o si fue asesinado por Arkham Knight. Prometeo, un reflejo oscuro de Batman, fue criado por padres criminales que fueron asesinados a tiros por policías justo delante de él. Dedicó su vida a destruir la ley, viajó por el mundo y se entrenó en las artes del asesinato. Vestido con un traje blindado que maximiza sus habilidades naturales, es un maestro asesino cuyas habilidades físicas y mentales rivalizan con las de Batman. En Arkham Origins, Prometeo no aparece en ningún momento. En Asilo del Arkham, se puede suponer que escapó del manicomio antes del motín de Joker, ya que no se lo encontró durante el juego. Se pudo encontrar un recorte de periódico sobre él en la penitenciaría. En Arkham City, no apareció ante Batman durante los eventos de Arkham City. Sin embargo, esto podría deberse a que no lo habían llevado a la mega prisión. Era un gran asesino, por lo que sería muy difícil apresarlo, especialmente cuando Tiger no tenía ninguna ayuda de Batman. Sin embargo, si hubiera estado encarcelado, podría haber mantenido un perfil bajo para evitar llamar la atención, aunque esto parece poco probable, dado su perfil. En el incidente de Arkham Knight, Prometeo no hizo ninguna aparición durante la noche de Halloween. Esto significa que no había hecho una alianza con Scarecrow, Deathstroke y Arkham Knight. Posiblemente había abandonado Ciudad Gótica en ese momento, junto con los demás civiles. Hubiera sido genial ver a Prometeo en el Arkhamverso. Hay una referencia del El Señor Frío de Arnold Schwarzenegger, en donde los matones de Pingüino hacen un comentario sobre ponerse el traje de Freeze, bastante gracioso. Antes del incidente de Arkham City, la estación de policía de Amusement Mille fue cerrada por Gordon porque era parte del área que fue amurallada para crear Arkham City. ¿Qué es el Protocolo 10? El Protocolo de Emergencia 10, conocido simplemente como Protocolo 10, era un plan de contingencia para exterminar a la población criminal de Arkham City en caso de una posible fuga masiva. Solo pudo ser autorizado por el Consejo Municipal de Ciudad Gotham y el director de Arkham, Hugo Strange. Pero por suerte Batman pudo detener a Strange, y nosotros los jugadores descubrimos que Strange estaba trabajando juntos con Ra's al Ghul. Hay muchos diálogos bastante graciosos en el juego. Los prisioneros políticos eran personas a las que Hugo Strange había arrestado por oponerse a la construcción de Arkham City o por tratar de aprender demasiado sobre ella. Jack Ryder y Bruce Wayne fueron ejemplos de ello. En Batman Arkham City, ¿por qué Batman saca el cuerpo de Joker en lugar de Talia? Después de todo, Talia es su amante, y Joker es su enemigo. Bueno, porque los guionistas del juego querían que la última escena fuera como Kane llevando a Able como la pintura de la primera escena del juego. Y tendría más sentido que, aunque ambos eran enemigos, Joker y Batman fueran personas extremadamente rotas. Ambos han perdido a sus seres queridos.
Son los opuestos del otro, mal barra bien, crimen barra justicia, héroe barra villano, etc. Ambos fueron creados por Gotham City. Por lo tanto, ambos son hermanos en su propio sentido. Es por eso que Batman lleva al Joker al final del juego como Kane lo hizo con Able. En cuanto a Talia, en Arkhamverse es el verdadero amor de Batman. Fue asesinada por el verdadero Joker, lo que tuvo lugar antes de la pelea de Clayface. Él la vengó usando su espada para derrotar a Clayface y evitar que Joker se convirtiera en inmortal. Está implícito en Arkham Knight que Batman y la Liga de Asesinos se aseguraron de darle un entierro adecuado tanto a Nyssa, Ra's y Batman. Es muy posible que el cuerpo de Talia desapareciera antes de que Batman pudiera volver a por ella. Su padre probablemente dejó órdenes para que la llevaran a un pozo de Lázaro. Aunque no sabe nada más sobre el destino del Talia. En el juego Batman, Arkham City, los prisioneros no están en sus celdas porque las instalaciones han sido invadidas y esencialmente transformadas en un área sin ley. Tras los acontecimientos de Batman, Arkham Asylum, la ciudad de Gotham decide acordonar una sección de la ciudad y convertirla en una prisión llamada Arkham City. El único villano que está encerrado en una celda es el Hombre Calendario. Batman está deprimido. Al final de Arkham City podemos ver claramente que Batman está deprimido por la pérdida de Talia y la culpa por la muerte de Joker. Si jugaste al DLC La venganza de Harley Quinn, sabrás que Batman suena deprimido incluso cuando piensa en sí mismo. La doctora Arlene Quinzel era una ex psicóloga en el Arkham Asylum de Gotham City que fue manipulada y se enamoró del Joker, su paciente, y finalmente se convirtió en su cómplice y amante. Me gustaron mucho estos diseños de los personajes.